Ya. Bueno, entonces, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar. A ver, el, perdón, parece que se me modifica el... Uy, ya, perdón, se me cayó el cargador de la batería. Este, ay, ya. A ver, quiero cuadrar un poco el pizarrón con la cámara. Creo que por ahí está. Bien. Problemas técnicos de vez en cuando. Ya voy a ver qué pasa con mi compu para que no... Pero creo que estos últimos par de días he estado con pequeños problemas. Superables. Bueno, entonces vamos a seguir con la discusión de lo que es la democracia, tal como Lorenzo presenta esta temática en su artículo, bueno, era conferencia en México en el año 2009, si no estoy mal. Bien, decíamos que a pesar de que la palabra pueblo está desacreditada o minusvalorada, venida a menos, no hay otra forma de caracterizar lo que es ella, sino apelando a la definición etimológica, el poder del pueblo. Veíamos que Lorenzo aclara qué entiende por poder, pero obviamente estamos a 11 años de distancia de este escrito, y entre tanto tiene otra concepción de lo que es el poder. Lo que Lorenzo dice en este escrito acerca del poder es que todo poder lo que hace es, por una parte, imponernos obligaciones, es decir, nos pone límites de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Y por otra parte, también, además de imponernos esos deberes, el poder tiene que garantizar los derechos. ¿Sí? Bien, otorga derechos. Entonces, poder es lo mismo que gobierno. Y la palabra pueblo, eso parece que no está definido en este escrito. El, para que haya un pueblo, tiene que haber una historia en común. Puede ser que haya varias lenguas, varias nacionalidades, pero tendría que haber una lengua dominante. Puede ser que haya más de una. Por ejemplo, este es el caso de Bélgica. Al norte se habla el flamengo, es una variante del holandés, casi exactamente lo mismo. Y en la parte sur se habla el francés. Ambas son lenguas oficiales. Bruselas es bilingüe, se hablan ambos idiomas. Y así, por ejemplo, en los nombres de las calles está en ambos idiomas. Y finalmente hay una parte de Bélgica en la que se habla alemán, que obviamente está colindando o en la frontera con Alemania.
son tres lenguas oficiales, ¿sí? Bien, en español, perdón, en nuestro país, no sé exactamente si es que el quichua es un idioma oficial, no sé si alguno de ustedes nos puede compartir ese conocimiento, ese dato, si conocen que la Constitución reconozca el quichua como lengua oficial. ¿Nadie sabe? Sí, profe, yo sí había escuchado que respeta lo que es el idioma de cada cultura, incluso las costumbres y todo eso. Ya, tendería a creer que sí, pero mi pregunta era si es que la Constitución dice que uno de los idiomas oficiales del país sea el quichua, porque también hay el shuar. Entonces, si nos preguntamos, ¿es el quichua un idioma oficial? Tendríamos que preguntarnos, ¿y qué pasa con el shuar? ¿También será, y el shuar no es lo mismo que el quichua, ¿también será idioma oficial o no? Esa era mi pregunta. Podría ser, ¿sí? El, eso querría decir que los documentos oficiales que emite el gobierno, como es, por ejemplo, el, las normativas que cada año crea, produce la asamblea, tendrían que estar en todos los idiomas oficiales, ¿sí? Bien, nosotros, un asambleísta que representa a la población quichua, tendría el derecho y por lo tanto la posibilidad real de, al momento de hacer una alocución en la asamblea, expresarse en su lengua materna. Por lo tanto, tendría que haber un traductor para la mayoría o la totalidad o el resto de los asambleístas que no conocen ese idioma. ¿Sí? Bueno, entonces, esa pluralidad de culturas, a ver, estaba hablando del lenguaje. Para Lorenzo Peña hay una sola cultura. Estamos hablando de un Estado-nación. Puede haber varias nacionalidades, pero una nacionalidad no es lo mismo que nación. ¿Sí? Y eso que se aplica al Ecuador, podemos aplicarlo a otros países. El, Estaba pensando, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética. El caso de España ya les recordé, y, pero pensemos, por ejemplo, qué pasa en los Estados Unidos. El, Estados Unidos o el territorio que ahora conocemos con el nombre de los Estados Unidos, antes de la colonización de los británicos, estaba ocupado por poblaciones aborígenes que hablaban su propia lengua. Seguramente ahora son minorías, muchos de ellos fueron exterminados, no sé si hubo genocidio. El, la costa atlántica al este de Estados Unidos fue la primera en colonizarse, pero poco a poco fueron avanzando hacia el oeste y tenían que pelear, que hacer la guerra a a los indígenas, ¿sí? Bueno, entonces, que yo sepa, en Estados Unidos la lengua oficial es solamente el inglés, ¿sí? Bueno, pero lo que más une es una historia en común. Cuando hablo de cultura, Lorenzo cree que hay una sola cultura en cada sociedad. Y de lo que se trata es de digamos, una mezcla. O sea,
si nosotros somos el resultado de la colonización de los españoles, hubo el mestizaje. Es decir, los españoles se cruzaron con la población aquí indígena y nosotros, la mayor parte de los habitantes de nuestro país es eso, es algo que tiene en parte un origen aquí indígena y por otra parte de los españoles. Mezclas en varias proporciones. ¿Sí? Entonces, compartimos una mezcla de costumbres, ¿sí? Solo para ilustrar un hecho. Aquí en Cuenca tenemos como algo patrimonial la chola cuencana, que tiene su atuendo, un vestido que es típico, la falda o la pollera. Esa pollera tiene influencia española, igual el sombrero. Entonces, solo les pongo un ejemplo de algo que nosotros creemos que es exclusivamente de nuestras tierras, pero no es así. ¿Sí? Bien, entonces, Lorenzo cree que hay una comunidad cuando se comparte un estilo de vida. ¿Sí? Esa es la nación, el pueblo, digamos. Obviamente hay diversidad, pero no en una medida que sea predominante sobre la unidad. Podemos hablar entonces, aunque Lorenzo, de todo lo que yo he leído, jamás se expresa de ese modo, en términos de unidad en la diversidad. ¿Sí? Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en 2 ediciones. Bueno, Lorenzo, en este escrito que yo recuerde, no define lo que es pueblo. Puede ser que lo haga. Democracia es poder del pueblo. ¿Sí? Estaba indicando tipos de democracia y me quedé en el primer tipo, democracia electiva. Dije que para que se dé este tipo de democracia se necesita el reconocimiento de ciertas libertades básicas y además que las personas que están en la función ejecutiva y legislativa sean elegidas por voto popular. Ahora, vi por lo menos una razón en contra de esa democracia electiva. Uno de los problemas más graves es que es lo que se llama la demagogia. Es decir, de candidatos, los políticos hacen ofrecimientos para ganar votos y una vez que los han conseguido, pueden olvidarse de aquello. Entonces, para subsanar esa dificultad, debería obligarse a los políticos que han ganado un puesto por voto popular que cumplan sus promesas y que se les pueda remover de su cargo en caso de incumplimiento. Otra de los inconvenientes que tiene la democracia es que el voto va principalmente para los partidos tradicionales o los partidos más fuertes.
que puede ser que a la final simplemente sea el poder de unas pocas personas. Entonces, más que de democracia, podríamos estar hablando de partidocracia. ¿Sí? Piensen ustedes en los famosos personajes que están detrás de la política. En nuestro país, Guillermo Lasso, el Nebot, Bucaram, ¿sí? No les niego el que sean líderes, que tengan esa capacidad de poder dirigir los partidos políticos, pero eso a la final puede convertirse en un elitismo, en una oligarquía. Lorenzo dice que los partidos más fuertes, así como también hay una ley antimonopolio que impida que una sola empresa o unas poquísimas sean las que acaparan la provisión de bienes y servicios, asimismo, y eso es por ley, ¿sí? Asimismo, y eso también lo hay en Estados Unidos. Por ejemplo, se le prohíbe que Windows, el sistema operativo Windows que tenemos en la mayoría de las computadoras, el acapare el monopolio de todos los programas que uno instala en la computadora, como puede ser, por ejemplo, un navegador de Internet, un programa que nos permita escuchar canciones, un programa que nos permita editar fotos, o un programa para levantar textos, hacer presentaciones, etcétera, etcétera. O para hacer videos, y que en un paquete entero ya venga todas esas aplicaciones de una sola marca, a través de Windows. Él se le obligó a que no se haga eso. Eso es una ley en Estados Unidos contra el monopolio. Asimismo, esa ley que se aplica en economía podría trasladarse a la política, obligar a que los partidos más fuertes, que son mayormente votados, también se escindan, se partan, y con eso el poder democratizar la política, para que haya variedad, para que haya pluralismo de partidos. Piensen lo que significa el que un partido no puede ser reconocido si es que no tiene un determinado mínimo porcentaje de votantes. Así se pueden excluir a grupos que simplemente están representando a una minoría. Se puede decir, si no tiene el 3% de votantes o el 5%, no el Consejo Nacional Electoral no reconoce la existencia de ese partido. Entonces tienen que hacer campaña para recolectar firmas y demostrar que tienen por lo menos el número, la cantidad, el porcentaje exigido por el CNE. Eso es atentatorio contra la democracia, ¿sí? Bien, entonces la democracia electiva no es la mejor, ¿sí? El hecho de que ciertas personas han sido elegidas por la mayoría de la población no garantiza que estemos en una democracia genuina, auténtica, ¿sí? Un segundo tipo de democracia es la representativa, y es aquella a la que se suma Lorenzo. Él está más bien por una democracia justificativa, que ya voy a volver sobre la democracia representativa,
Lo que quiero decir es que de las tres democracias que menciona Lorenzo, la electiva, la representativa y la justificativa, Lorenzo prefiere la última, la justificativa, pero también está a favor de la representativa. ¿Sí? Lo que, lo que Occidente llama democracia es simplemente democracia electiva y eso no beneficia tanto al pueblo. Incluso podríamos más luego hacer un sondeo de opinión para ver qué creen ustedes. ¿Sí? Estamos este rato 7 estudiantes, el número impar es bueno cuando se hace este tipo de actividades. ¿Sí? 4 versus 3 frente a 3 ya es una mitad más uno o algo parecido a eso. Bueno, entonces voy a poner el tipo de democracia representativa. A ver, verán, hay un cuarto tipo de democracia en el cual no me voy a extender, solamente les digo de pasada la distinción entre democracia directa e indirecta. La democracia directa es aquella en la que los propios ciudadanos, no los políticos, los propios ciudadanos hacen el gobierno. La democracia, tanto electiva como la representativa, es democracia indirecta, es decir, a través de los que dedican su vida a la política, ¿sí? O varios años. Raro es que una persona esté solamente por un periodo corto, que podría ser 4 años, 7 años, 10 años. Por lo general, los políticos hacen profesión de ese tipo de vida, de esa ocupación. ¿Sí? Es decir, van pasando primero es concejal o alcalde, luego pasa a diputado, luego regresa como gobernador, etcétera. Y así pasan decenas de años en la política. Ministro. ¿Sí? Bueno, eh, permítanme decirles una broma entre paréntesis. El, en tiempos de Roldós y Osvaldo Hurtado, hubo un cuencano que fue ministro de Educación. A ver, el apellido era Malo, el nombre, el nombre no sé si era Juan, no recuerdo. Era profesor de nuestra universidad en la carrera de Historia. Luego se fue a la UDA. ¿Sí? Entonces, la broma era que en el gobierno no sé si era de Roldoso, creo que era de Osvaldo Hurtado, creo que era de Osvaldo Hurtado, cuando ya murió en el 81, si no estoy mal, nuestro expresidente Jaime Roldós. La crítica que se le hacía a él era que todos los ministros de Hurtado son malos y el único que se salva, el único bueno es malo. Sí. El ministro de Educación. Bueno, ya, cerremos paréntesis, regresamos a clases. ¿Qué es la representación? ¿Quién es un representante? Y eso es lo definitorio de la democracia representativa. ¿Sí? El representante es alguien que vela por los intereses de otro.
¿Y cuál es ese otro? El representado, ¿sí? Los votantes, el pueblo. Piensen, por ejemplo, se utiliza esta palabra en las escuelas y colegios, ¿sí? Normalmente, el representante de un estudiante es el papá o la mamá. Pueden ser ambos, los padres. Cuando eso no sucede, pensemos cuando han emigrado a otro país, el representante va a ser el abuelo, la tía. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Es cuidar por el bienestar de su sobrino, de su nieto o nieta. ¿Sí? Ese es un representante. Y así tienen que ser los políticos que son elegidos por el pueblo. Ser representantes, es decir, que actúen en nombre de aquellos que votaron a favor de esos representantes. ¿Sí? Entonces, actúan como si fueran nosotros mismos. ¿Sí? Tienen que favorecernos, tienen que beneficiarnos. Ese es un verdadero representante. La democracia representativa, por lo tanto, es aquella en la que las personas que resultan elegidas por el voto de la mayoría cumplen esa función de promocionar el bien de los votantes. ¿Ya? Entonces, vela por los intereses, ¿sí? O pongamos a favor del pueblo, ¿sí? A ver, hay asambleístas nacionales, otros que son provinciales. Los que son asambleístas nacionales deberían velar por el bienestar de todo el país. En cambio, si es que son asambleístas provinciales, sería por el bienestar colectivo de esa provincia. ¿Sí? Verán, aquí estamos hablando de intereses. En vez de intereses, mejor sería utilizar la palabra derechos. Promocionar, no solamente conservar, preservar, sino aumentar el goce efectivo de los derechos. Bien. Ahora, entonces, fíjense la diferencia entre estos dos tipos de democracia. La electiva simplemente está poniendo el acento o el énfasis en el origen, es decir, la legitimidad de esas autoridades, ¿sí? De esos cargos, está en que el pueblo lo ha decidido, es la voluntad popular o mayoritaria la que ha querido que esas personas estén ocupando los cargos gubernamentales. Eso tiene que ver simplemente con el origen, ¿sí? Es una legitimidad de la autoridad a través del origen. Pero en cambio acá, cuando hablamos de democracia representativa, estamos hablando de una función o rol. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hacen esos representantes para merecer la autoridad que tienen? ¿Sí? Para ejercer legítimamente el poder que se les ha otorgado. Entonces,
esa es una visión funcionalista. Puede ser que la palabra no esté en este escrito, pero eso es algo que en muchísimos otros escritos enfatiza Lorenzo Peña. Una legitimación funcional de la autoridad. Voy a escribir la palabra funcional con verde para que ustedes asocien este tipo de legitimidad con una corriente, el funcionalismo. Bien, y para terminar la clase, hay una sección que es importantísima y que tiene que ver con la participación. Se habla de democracia participativa. Lorenzo no comparte eso y voy a indicar brevísimamente cuál es su razón. Escribo con rojo porque es algo que Lorenzo no acepta. Una de las razones es la de que en varios países se ha incentivado la participación popular desde la dirigencia. Es decir, ha sido interés de los gobernantes en mover a las masas para que participen. Eso ha sucedido, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética. Aclaro, y con esto acabo, ya tendré que postergar para el día de mañana, Lorenzo reivindica el papel muy positivo que tuvo la Unión Soviética en el siglo pasado. No solamente en tiempos de Lenin, sino sobre todo en tiempos de Stalin y durante la Guerra Fría. Pero esa valoración positiva que tiene Lorenzo con respecto a la Unión Soviética no le ciega con respecto a los defectos que tuvo ese tipo de socialismo. Bueno, ya no puedo alargarme más, son las 6 de la tarde, entonces voy a cortar aquí la clase y les deseo una buena noche, que pasen bien. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.